Muy buenas noches a todos los colegas participantes de este segundo día de capacitación de la formación especializada en atención psicológica por la crisis causada por el COVID-19. Soy Elías Alaca, neuropsicólogo, y junto con Janina Irusta somos los coordinadores de esta semana de formación para el Colegio de Psicólogos de Chuquisaca. Esta noche vamos a abordar el tema de consideraciones del abordaje profesional en la muerte y el duelo por el COVID-19. Para eso tenemos como invitada a la licenciada Andrea Gutiérrez Parra, que es licenciada en psicología, magíster en psicología clínica en proceso de elaboración de tesis, psicóloga en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios y Hospital Cristo de las Américas. Tiene experiencia como psicóloga en el proyecto de misiones salesianas en el Colegio Domingo Sabio. También realiza consulta privada en la ciudad de Sucre. Quiero darte la bienvenida, Andrea, y agradecerte por haber aceptado participar y compartirnos tu conocimiento al respecto de este tema tan importante en este tiempo de crisis. Antes de cederte la palabra y darte todo el tiempo para poder brindar tus explicaciones, quisiera recordar a los participantes que durante este tiempo todos están silenciados y que durante la ponencia el chat está habilitado en todo momento para que ustedes puedan escribir sus preguntas o comentarios, y al final de esta primera hora de capacitación se las transmitiremos a la licenciada Andrea. Igualmente quiero recordarles que la segunda hora de la capacitación estará siendo animada por otras dos invitadas que tenemos y que las presentaré con ulterioridad. Entonces, sin más para decir, Andrea, quiero dejarte el micrófono abierto y tienes ahora todo el tiempo para compartir con nosotros este tema. Buenas noches, Elías. Buenas noches a todos, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elías, muchas gracias, Janina. Bueno, a mí me ha correspondido, quiero presentar las consideraciones del abordaje profesional en la muerte y el duelo por el COVID-19, de esta guía que se ha hecho acá en Sucre. Voy a considerar, en primer lugar, la segunda parte de esta guía. Considera este apartado duelo en tiempos de pandemia. Considera el duelo anticipado, un familiar ha fallecido, la despedida, el duelo en los profesionales sanitarios, el duelo en los niños pequeños y los rituales de despedida y resolución del duelo. Puedes pasar, Elías, por favor. Una más. El duelo nosotros lo entendemos como un proceso dinámico que requiere tareas concretas para poder llegar a una resolución. Por lo tanto, el duelo en sí mismo puede tener momentos de aparente no avance o fijación en alguna etapa que más adelante voy a exponer. Entonces, la participación del doliente, de la persona que ha sufrido la pérdida, es esencial. Si no, no podemos llegar a que se resuelva de manera efectiva, ¿no? Es una pérdida, el duelo es una pérdida y un suceso traumático que suele desbordar la capacidad de respuesta. O sea, el ser humano no estamos preparados para la muerte. Es una intensa respuesta emocional al dolor y se expresa a través de emociones que involucra toda la persona. O sea, nos afecta tanto físicamente, nuestra mente, todo nuestro ser. Tiene manifestaciones como los sentimientos, sensaciones físicas, cogniciones y conductas. Dentro de los sentimientos vamos a destacar la tristeza, el enfado, la culpa, la ansiedad, sentimientos de soledad, de impotencia y en algún momento también de alivio ante el dolor.
Las manifestaciones físicas, podemos destacar esta sensación de vacío en el estómago, ¿no? La opresión en la garganta, en el pecho, una hipersensibilidad al ruido, falta de aire, falta de energía, sequedad en la boca y una sensación de despersonalización se puede dar en algún momento. A nivel de la cognición, incredulidad, confusión, preocupación excesiva. A nivel conductual, trastornos del sueño, puede darse trastornos del sueño, de alimentación, aislamiento social, evitar el contacto. También hiperactividad, en algunos casos también abulia. Dentro del duelo podemos identificar fases: el shock, dolor y alivio, resentimiento y el recuerdo. En el shock es el primer momento, ¿no? Cuando se produce la muerte, se puede presentar agitación, embotamiento, apatía. En la fase de dolor y alivio, que se correspondería a las segundas semanas, hay aceptación, pena, dolor, resignación. Ya en la segunda semana, a los 4 meses, podemos identificar la fase de resentimiento, donde se puede presentar depresión, ansiedad, inseguridad. Y las últimas etapas esperables, ¿no? En esta fase del duelo son de 3 a 12 meses, donde puede haber una reminiscencia del fallecido, un recuerdo, ¿no? Y la pena ante la pérdida. No en el nivel emocional que está en las primeras fases o etapas, ¿no? El duelo, lo esperable es que una persona adulta lo pueda resolver en 12 meses y en un niño en 6 meses, según lo que nos dice el DSM-5. Hay un anhelo y añoranza por la persona que ha fallecido, pena, malestar, que son intensos, ¿no? Una preocupación por el fallecido, cómo ha muerto, dificultad para poder aceptar esta muerte, esta pérdida, una incredulidad en algún momento. Podemos identificar amargura, rabia. En algunas personas está el evitar el recuerdo, ¿no? Que están relacionados a la pérdida, a cómo se ha dado la muerte o a la persona que ha fallecido. Sentimiento de soledad, de un sinsentido, dificultad para mantener el interés por lo cotidiano que al doliente antes le atraía, ¿no? Y deja de serle de importancia cuando enfrenta un duelo. Y hay reacciones que no se corresponden, aquí hay que destacar, ¿no? Hay reacciones que no se corresponden a las normas culturales o religiosas o que son propias de la edad. Entonces eso nos hacen caer en la cuenta que el duelo, este proceso, no se está resolviendo de una manera adecuada. Siguiente. En este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, tanto aquí en Bolivia como en los otros países que están enfrentando esta pandemia, podemos constatar que no se permite los velatorios ni los funerales en las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. Hay una ausencia de los rituales de despedida, lo que puede provocar que este proceso del duelo, que puede resolverse de una manera satisfactoria, a lo mejor no tenga un buen fin, ¿no? Y es afectado por la falta de apoyo familiar y social. Sabemos que en estos rituales de despedida, como es el velatorio, es un soporte emocional muy fuerte, la presencia de los familiares, ¿no? De los conocidos. De hecho, asistir a un velatorio, a un funeral es considerado un evento social en muchos casos, ¿no? Y la persona no puede expresar su dolor como debería, y además en muchos casos no se está presente en el momento de la muerte, ¿no? Por todas las restricciones que hay en los hospitales o
las mismas casas, ¿no? Que no podemos estar toda la familia reunida. La persona enferma debe permanecer aislada en su proceso de enfermedad y agonía, lo que puede generar un duelo anticipado en los familiares, y hay sentimientos de culpa en ellos porque no pueden asistirlo, no pueden acompañarlo, no pueden estar presentes, como es el deseo para cada uno de nosotros y para todas las personas de estar ante las personas que pueden fallecer, ¿no? Ante las personas que se han ido. En mayo del 2020, acá en Bolivia, se ha elaborado la guía de procedimientos para el manejo y disposición de cadáveres en casos de COVID-19, en el cual se indica el traslado del cuerpo con ataúd sellado. O sea, nosotros no podemos, si esta persona ha muerto, por ejemplo, en un hospital o en una casa, y se ha hecho el levantamiento, nosotros no podemos después tener ese contacto físico con la persona que ha fallecido, ¿no? No se va a realizar el velatorio del cuerpo, sí se va a poder realizar el velatorio después de la cremación, con la presencia de no más de 10 personas, las cuales deben conservar la distancia, el uso de ropa y elementos de bioseguridad que se están exigiendo por el tiempo de cuarentena. Siguiente. Orden plantea las tareas del duelo. La primera tarea, que consiste en afrontar el hecho de que la persona ya no está, es aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Y esta aceptación es tanto a nivel intelectual, ¿no? En donde la persona se tiene que dar cuenta, el doliente se tiene que dar cuenta que la persona ha fallecido, y también la aceptación emocional, que es reconocer las emociones que genera esta pérdida. Aquí se puede dar la tendencia a negar los aspectos de la muerte, que la persona haya fallecido, o aspectos relacionados a la forma como ha muerto. Entonces aquí es primordial para el entorno y también primordial para el abordaje terapéutico tener una escucha activa que permita la expresión de los sentimientos y la experiencia en relación a la persona fallecida. Aquí en el terapeuta es primordial para lograr esta escucha activa el manejo de un lenguaje corporal adecuado, ¿no? Y la intervención en el momento preciso. Y centrar también la terapia y la solución de problemas cotidianos y en la readaptación a su vida diaria y normal. Que esto iría de pequeñas tareas que tiene que realizar el doliente a tareas más complejas para tratar de que retome esta vida, esta cotidianidad en su vida diaria. La segunda tarea que él plantea es elaborar el dolor de la pérdida, en donde se tienen que identificar las emociones que produce la pérdida del ser querido, ir clasificando estas emociones para poder después exponerse a sentirlas, ¿no? Porque hay una tendencia a una supresión del dolor, ¿no? Puede ayudarnos en el abordaje el utilizar objetos simbólicos significativos, por ejemplo, fotos, recuerdos que haya de la persona que ha fallecido, las pertenencias más significativas. Como terapeuta, mantener un lenguaje evocador que conlleve la expresión emocional de los sentimientos, ¿no? Relacionados al dolor que tiene el paciente, y la exposición a través de la imaginación. Es útil para poder afrontar determinados sentimientos. Estos sentimientos generalmente se evitan, ¿no? Y esto impide la elaboración adecuada del duelo. Siguiente. Como tercera tarea del duelo está el adaptarse a un mundo sin el fallecido, ¿no? Y esta adaptación va a un nivel externo, es cuando se influye la pérdida de lo cotidiano. Entonces hay un rol que desempeñaba esta persona, y nosotros tenemos que redescubrir este rol, ¿no? Y también nosotros ubicarnos. O sea, por ejemplo, aquí
Si la persona que ha fallecido es mi madre, entonces yo tengo que, lo ideal sería redescubrirme como hija, nuevamente en la ausencia de esta madre, ¿no? Que ya no está. La adaptación interna, ¿cómo influye esta pérdida en la propia imagen que yo tengo de mí misma, de sí mismo? Y la adaptación espiritual sería cómo influye la pérdida en las creencias, los valores que tiene la persona, ¿no? Aquí hay que conocer cuáles son las creencias que la persona tiene para poder descubrir estas valoraciones son adaptativas o son desadaptativas, ¿no? Aquí el abordaje estaría centrado puede estar centrado en la reestructuración cognitiva, en identificar y modificar estos pensamientos que están relacionados a la pérdida y a cómo se va dando esta adaptación en estas tres áreas que es externa, interna y espiritual. Nos puede ayudar un álbum de recuerdos en donde nosotros le vamos a dar un lugar a la persona que ha fallecido y podemos definirlo a esta pérdida desde un icono, desde una imagen, ¿no? Y lo podemos colocar dentro de nuestra historia personal, ¿no? De nuestra historia de vida. En la cuarta etapa, en la cuarta tarea del duelo, es recolocar emocionalmente y continuar viviendo, ¿no? Esto es lo que se espera. Entonces permite recordar al ser querido llevándonos con nosotros, lo que nos permite seguir viviendo. O sea, ya incorporamos esta pérdida y ya no nos quedamos en una parte, digamos, de este proceso, sino que ya lo incorporamos a nuestra vida, a lo que realizamos cada día, a nuestra proyección hacia el futuro, ¿no? Que nos puede ayudar en el abordaje, el juego de roles, donde nosotros podemos representar situaciones que causen molestia, temor, o situaciones que no tenemos resueltas en cuanto a la pérdida, ¿no? Y una proyección hacia el futuro, incorporando sobre todo actividades que sean gratificantes en la rutina del paciente. Lo podemos motivar a que tenga autoafirmaciones, lo cual va a reforzar los logros que él va teniendo. Y en el fondo es un entrenamiento que va a ir de actividades más simples en la vida cotidiana a actividades más complejas. Siguiente. En el punto del duelo anticipado, Idri señala que se diferencia del duelo post-mortem en que tanto la persona que puede morir como la familia están experimentando este duelo anticipado. Este duelo no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo porque sabemos que va a tener un término que es cuando la persona muera, ¿no? Teóricamente, la intensidad de este duelo anticipado tendría que disminuir en la medida que va pasando el tiempo. El impacto podría conducir más fácilmente a la negación que en un duelo convencional o normal, por decirlo así, ¿no? Este duelo anticipado comienza desde el momento en que es consciente la persona y los familiares del diagnóstico. En este caso, si se le avisa al familiar o se le avisa al mismo paciente que él es portador, por ejemplo, del COVID-19, como no es una enfermedad que en estos momentos las probabilidades de cura sean las más altas, entonces inmediatamente se puede dar que él se sitúe como si fuese a morir, ¿no? Y se puede dar este duelo anticipado. Permite reconocer la realidad de la pérdida en forma gradual y puede ayudar, ¿no?, a que asuntos que están inacabados o temas pendientes puedan ser resueltos. Eso depende cómo lo maneje el paciente, ¿no?, el doliente y también la persona que puede morir. Nos permite ejercitarnos en el aquí y en el ahora, en donde nosotros tenemos que cambiar aspectos, ¿no?, y vivir el presente, ¿no?, en la profundidad del día a día, ¿no? Este duelo anticipado también nos puede permitir, ¿no?, prepararnos para la pérdida con un progresivo desapego emocional.
una oportunidad también para expresar emociones, aunque sabemos que si la persona está contagiada de COVID no vamos a poder tener contacto con él, pero sí a través del teléfono, o podemos buscar medios, ¿no? Para expresar y hacerle llegar lo que nosotros sentimos, ¿no? Y nos permite también planificar el futuro para la persona que queda, porque esta persona, o sea, los familiares se pueden ir organizando eh, en este duelo que sí o sí va a llegar, ¿no? Siguiente. Se nos sugieren estrategias para afrontar el duelo anticipado, que es evitar el aislamiento social. Esto sería lo ideal, ¿no? Por la importancia que hay en compartir los sentimientos, tanto con familiares, con amistades, con el círculo cercano, y aquí es donde tendríamos nosotros que propiciar una red de apoyo, ¿no? Generar esta red de apoyo en el doliente para que pueda vivir de mejor manera el duelo, ¿no? Al paciente también se le insiste en que puede tomarse tiempo para sentir, puede permitirse la angustia y buscar espacios, ¿no? Para sí mismo, ¿no? Espacios que sean sin prisa y que no sean como un medio de escape, sino que sean espacios que le permitan encontrarse con lo que él siente, ¿no? Con lo que él percibe de sí mismo. Puede ayudar también el escribir, ¿no? Para que él se conecte con los sentimientos, con su mundo afectivo. También puede ser el dibujar o cualquier actividad que sea sacar, ¿no? Porque al sacar y colocar en un lugar físico lo que él siente, le va a restar fuerza, ¿no? A esto que lo está invadiendo por dentro, ¿no? El permitirse llorar, vemos que la mayor dificultad que se puede tener frente a la expresión del llanto es porque la persona está cumpliendo un rol, ¿no? Que es un rol a lo mejor de sostener a los demás familiares, porque él es dueño de casa o es la dueña de casa, entonces tiene que estar bien, se ve con este imperativo de tener que estar bien. Pero si está sola puede darse este espacio, ¿no? Reducir el nivel de ansiedad, descargando el exceso de energía a través de ejercicios de relajación, de ejercicio físico, y el manejo de pensamientos desagradables, ¿no? Aquí puede ayudar el iniciar un diario, el reconocer qué es lo que se está sintiendo para luego, cuando uno los tiene identificado, estos pensamientos se pueden ir elaborando. Entonces, el duelo anticipado nos puede permitir un inicio del trabajo del duelo, que se puede dar cuando la persona fallece más adelante, ¿no? Si lo vivimos de una manera más asertiva, ¿no? Me puede permitir el despedirme, podemos expresar lo que está pendiente, ¿no? Lo que no se ha dicho con anterioridad, cuando nosotros empezamos a hacer memoria en nuestras relaciones, lo que no hemos terminado de decirnos, ¿no? Y que ha quedado ahí. El ser capaz también de perdonarnos, de pedirnos perdón, de decir un lo siento, expresar también nuestro afecto, un te amo, un te quiero, y el darnos las gracias también por lo que significa esa persona para nosotros en este presente, ¿no? Lo que va a significar por siempre, no solo en este momento. El duelo de los profesionales sanitarios. En este punto voy a retomar lo que ayer nos planteaba Elías, ¿no? Que hay estresores durante este tiempo de cuarentena y que también se pueden presentar en la post-cuarentena. Lo que yo destaco es el miedo a contraer la enfermedad por el personal sanitario y la frustración en el ejercicio de la profesión, ¿no? Nosotros vemos que en la mayoría de los hospitales no están los medios suficientes, ¿no? Los suministros son inadecuados, los elementos de bioseguridad, los medicamentos, no nos dan esa confianza de que no podamos ser contagiados, ¿no? Y esto crea
este miedo y esta frustración. También por parte del personal sanitario, el tener que manejar el estigma social, ¿no? Ya no hay, no digo que sea, no quiero generalizar, pero para muchos, tener un vecino que trabaje en un centro de salud, ¿no? En un hospital, en una posta, no es bienvenido en el barrio, ¿no? Por cierta parte de la población, ¿no? Y lo que puede acarrear discriminación, ¿no? En el trato. Entonces eso puede hacer sentir al personal, al profesional sanitario como más extraño, más raro, ¿no? El manejo adecuado de expectativas se ve forzado, presenta un estrés añadido porque le resulta frustrante, ¿no? Yo he trabajado en un hospital, entonces manejo este deseo, ¿no? De las enfermeras, de los médicos, del personal auxiliar, de limpieza, el querer ayudar, ¿no? A los pacientes, pero al no poder, ¿no? Ayudarlo como yo desearía por esta situación, que aumenta, digamos, la frustración. Hay una saturación, se puede dar una saturación en los hospitales, entonces, como no podemos suplir la función o el rol que hace la familia con el paciente, entonces eso también nos puede hacer sentir que no estamos dando lo que deberíamos dar, ¿no? Es necesario darle un sentido a esta situación, ¿no? Lo primero sería interiorizar el significado colectivo del confinamiento, ¿no? Esto de estar de cuarentena, esto de que si yo me cuido, si yo me quedo, si yo no salgo, también estoy cuidándote a ti, ¿no? Y valorar también la humanización en la atención del paciente, ¿no? Que va a través de pequeños gestos de cercanía, de la escucha activa que nosotros, que el personal de salud puede hacer, ¿no? Con los pacientes. El afrontamiento cognitivo lo podemos definir como buscar el significado a un suceso, ¿no? Para poder llegar a comprenderlo, valorarlo, de la manera que sea lo menos aversivo posible, ¿no? Para poder enfrentarlo de una manera satisfactoria, ¿no? Este afrontamiento se puede dar por anticipación, donde la persona, ante situaciones, ante problemas conflictivos, situaciones difíciles, puede tener reacciones emocionales y una respuesta alternativa, ¿no? Anticipándose a dar una respuesta, ¿no? El autoanálisis, que reflexionar sobre los propios pensamientos, las motivaciones, los sentimientos, reconociendo la propia responsabilidad, ¿no? Que se tiene tanto en el origen de estos pensamientos como lo que puede ayudar en su mantenimiento, lo que puede ayudar también a una respuesta. Y la reevaluación positiva que puede permitir modificar el significado de la situación estresante, sobre todo atendiendo a los posibles aspectos positivos, ¿no? Que se pueda tener. El pensamiento que puede prevalecer desde un afrontamiento cognitivo es en el doliente, es que la persona no ha muerto, ¿no? Hay una cierta incredulidad. Entonces los hechos que están relacionados con la muerte y con la pérdida no pueden no llegar a ser los más adecuados, ¿no? Mientras que en el afrontamiento afectivo, la persona se centra en mantener el equilibrio afectivo, ¿no? Y tratar de disminuir o de que este impacto emocional ante la pérdida, en este caso, que lo que estamos tratando no sea tan intenso, no sea tan fuerte, ¿no? Aquí es importante la red de apoyo social. Se puede tener la tendencia, ¿no?, a acudir a otras personas, ¿no? Aquí lo ideal son el poder acudir a familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas queridas que pueden entendernos, ¿no?, que pueden entender esta pérdida, o incluso llegar a formar parte de algún grupo de ayuda, de apoyo,
buscar psicólogo, buscar un psiquiatra en el caso que se requiera, ¿no? Buscar un apoyo emocional. O puede la persona quedarse en un escape, en una evitación, ¿no? Que en el fondo es desconectarse, es aplazar la resolución del duelo, ¿no? Aquí vemos sentimiento de tristeza, ¿no? Yo el sentimiento de tristeza veo que es lo más aceptado y lo más permitido socialmente ante una pérdida. O sea, para nosotros es una forma de homenajear al difunto, ¿no? A la persona que ha muerto, una manera de decirle te quiero, es expresando esta tristeza, ¿no? Inclusive cuando nosotros vemos que la persona llora, que el doliente sufre, entonces nosotros inmediatamente pensamos cuánto lo quería, ¿no? Cómo lo valoraba. Entonces estas frases refuerzan, ¿no? Y sostienen este sentimiento de tristeza. Afrontamiento conductual es afrontar las situaciones estresantes de forma directa, ¿no? O puede darse que la persona responda, ¿no?, ante la situación, o que evite, ¿no?, el enfrentarlo. Aquí hay una autoafirmación, puede ser una respuesta asertiva, ¿no?, expresando lo que se piensa, lo que se siente directamente, o se puede postergar, ¿no?, el afrontamiento. A veces se puede hacer de manera voluntaria, ¿no?, digamos, de buscar el mejor momento para poder responder, ¿no?, postergar la respuesta. De las personas mayores que tienen este rol de cuidador, ¿no?, como planteaba hace un rato, es más difícil que haya este afrontamiento emocional, ¿no?, afectivo, y el afrontamiento cognitivo, ¿no? Porque también conductual, porque se tiende a tener que estar bien, y se puede buscar un afrontamiento conductual a través de el trabajo, ¿no? Si yo estoy bien, de tratar de mantener el hogar o la familia, el ritmo de la casa como si nada hubiese pasado, ¿no? En el apartado del duelo en los niños, sobre todo en los niños pequeños, voy a tomar el aspecto de irreversibilidad, ¿no? Aquí para poder, para que el niño caiga en la cuenta, ¿no?, de que aquella persona que ha muerto no va a volver a vivir, se pueden utilizar metáforas, o a lo mejor la experiencia de pérdidas, por ejemplo, de mascotas, de alguna planta que haya estado en el hogar. Entonces, el hacer esta analogía puede ayudar, ¿no?, a comprender esta irreversibilidad, ¿no? La universalidad también, todos los seres vivos van a morir en algún momento, ¿no? Entonces también esto de traer a la memoria, ¿no?, personas, animales, plantas, el mismo ciclo, ¿no?, que se tiene, las estaciones del año en donde nosotros vemos que esta planta, que esta flor nace, crece y muere, ¿no? También el cuerpo deja de funcionar y todas las funciones vitales se paran, ¿no?, tras la muerte. Entonces esto se le cae en la cuenta al niño que la persona que ha fallecido, que puede fallecer, persona muerta, no ve, no va a oír, no huele, porque su corazón se paraliza, ¿no? O sea, solamente podemos ver el cuerpo, pero no hay vida, ¿no?, en este cuerpo. Y hay una causa, ¿no? La muerte tiene una explicación que nosotros lo podemos comprobar a través de la medicina, ¿no? Lo que puede ayudar al niño a poder vivir el duelo, en aquellos que pueden escribir, ¿no?, es hacer una carta, es expresar, ¿no?, ese dolor o todo su mundo afectivo, ¿no?, a través de esta carta, es hacer un dibujo,
es ir en algún momento a un lugar que sea significativo para la persona que ha fallecido y también para él, y a través de soltar un globo o elevar un cometa, un volantín, ¿no? Ver cómo esto parte, ¿no? Escribir un cuento también que refleje esta relación, escribirlo, hablarlo, contarlo. También el tener una caja de recuerdos, ¿no? Con estos objetos que son significativos. A veces nosotros pensamos, los adultos, tenemos otra mirada, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que es significativo para nosotros no lo es para el niño. A lo mejor puede ser ese juguete que compartía con la persona que ha fallecido. Eso lo puede colocar él en esta caja de recuerdos y recurrir a esta caja de recuerdos cuando él sienta el deseo de ver, ¿no? De ver, de estar con la persona que ya no está. Y también ofrecer algo en su nombre. Puede ser un logro. Yo he tenido pacientes, sobre todo adolescentes, que ha sido muy difícil el asumir la pérdida. En este caso concreto, recuerdo de un adolescente de 13 años, sufrí la pérdida de su abuela. Y recuerdo que lo que nos ayudó mucho fue el poder ofrecer algo en su nombre, ¿no? Él es deportista, entonces estos triunfos, este esfuerzo para poder prepararse para la competición, esto le ayudó mucho a él el poder ir resolviendo, ¿no? El duelo. De 6 a 8 años nosotros podemos ver que, no, cuando es más pequeño nosotros podemos ver que la emoción en un niño es muy intensa, ¿no? 5 años o menor de 5 años. Entonces el niño piensa que la pérdida es algo temporal, ¿no? Por esta concepción del tiempo. Entonces él piensa que la persona ha fallecido, pero en cualquier momento puede volver a entrar a la casa, lo puedo volver a ver jugando conmigo. ¿Por qué? Porque parece que estuviese dormido, o sea, no está esta concepción de irreversibilidad, ¿no? De 6 a 8 años nosotros podemos ver que sí comprende que la persona no va a volver a vivir, pero no comprende o puede no comprender que esto es universal, ¿no? Y empieza a tener puede empezar a expresar, ¿no? La pérdida por seres queridos o el temor, ¿no? A perder a otras personas, ¿no? Como a lo mejor su compañerito perdió a su hermano o perdió a alguno de sus padres, ¿no? De los 9 a 12 años, nosotros podemos constatar que sí acepta que todos podemos morir y puede incluso pensar que él también en algún momento puede morir, ¿no? Puede pensar en su propia muerte, ¿no? Y puede expresar la pérdida con mayor naturalidad. En el otro punto, rituales de despedida y resolución del duelo. Aquí nosotros vemos que las despedidas son necesarias. O sea, es esencial para mí para poder elaborar el duelo tenemos que despedirnos, sí o sí. Y a lo mejor en este tiempo de pandemia, en esta cuarentena no podemos despedirnos, el preparar a la persona, al fallecido, el colocarle nosotros su ropa, el compartir con todos nuestros familiares, con todos nuestros amigos, con todos los vecinos esa comida que a nuestro ser querido tanto le gustaba, no podemos hacerlo, entonces tenemos que utilizar en este tiempo el simbolismo, ¿no? Y tenemos que aprender a desarrollar ritos y homenajes, ¿no? Que nos ayuden a poder hacer este proceso de despedida, ¿no? Tener presente que el compartir alivia el dolor. Entonces, si no podemos físicamente estar conectados entre nosotros como familia o como deudos de este ser querido que ha fallecido, tenemos que utilizar las redes sociales, tenemos que, no sé, videollamada, hablarnos por teléfono, o sea, estar, que es
esencial, ¿no? Que esto, como decía hace un rato, cuando nosotros vivimos el velatorio o los ritos funerarios, ¿no? De funeral, nosotros vivimos estos espacios, ¿no? Pero ahora como no podemos por las condiciones, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y sobre todo dar un significado, ¿no? A la pérdida. Se puede realizar un altar en donde haya fotografía, en donde estén las pertenencias valiosas de este ser querido. Esta vela que a medida que se va consumiendo de alguna manera va significando esta partida. Las flores también que son símbolos de vida y que también a medida que se va marchitando en este altar, en este florero que nosotros las vamos a colocar también va teniendo ese significado de dejar partir, ¿no? La música que le gustaba o que nos gustaba a mí como doliente y a la persona que ha fallecido, ¿no? Compartir, preparar esa comida favorita, hacer un álbum de fotos en donde esté la historia o nuestra historia, hacernos parte, ¿no? O un video, plantar un árbol, una planta en su nombre, visitar dentro de lo que se pueda un lugar que sea significativo para ambos, ¿no? Esto nos acerca y nos hace también caer en la cuenta que ya no está, ¿no? Que esta persona que ha partido ya no está. Decorar también algún lugar y que este lugar quede, ¿no? En la casa, si no queremos llamarlo altar, pero que quede en la casa, ¿no? O en algún lugar en el patio o dentro del hogar, ¿no? Y ojalá que hacer partícipe a nuestro familiar, incluso a los amigos, de cómo puede ser decorado, cómo puede ser preparado este sitio, ¿no? Y homenajearlo en tiempo o fechas significativas, ¿no? Qué sé yo, un día que sea importante para la persona que ha fallecido, el cumpleaños, las fiestas que son familiares, y en este tiempo sobre todo utilizar, ¿no? Esta comunicación que tiene que ser virtual, porque como digo, no podemos hacerlo de manera presencial, ¿no? O si lo hacemos, solamente pueden ser con algunas personas. Y ojalá pudiéramos extender esto, ¿no? A más. Bueno, y sobre todo el duelo, como lo planteaba al principio, es un proceso y sobre todo es soltar, es dejar ir a esta persona significativa, ¿no? Y junto con dejarla ir también es para poder después resignificar este vínculo que nosotros tenemos o hemos tenido con él, con ella. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que tuvieran los participantes. Entonces, ustedes saben que el chat está habilitado para recepcionar sus preguntas escritas, pero también si desean expresarse utilizando el micrófono, pueden levantar la manito y les daremos paso a realizar su pregunta. Bueno, quizás mientras los participantes van preparando sus preguntas o sus comentarios, Andrea, una de las cuestiones que eventualmente se nos pueden venir a la mente en esta situación es que ¿por qué el duelo tendría que ser tan complicado o más complicado de lo normal en este tiempo de crisis sanitaria? ¿Y de qué manera podríamos nosotros darnos cuenta de que el duelo ha pasado de una situación, digamos, normal, regular, de ser un estresor que forma parte de la vida, a constituirse en una situación que requiere de atención especializada? Yo creo que se nos complica el enfrentar la muerte en estos momentos porque estamos más vulnerables.
Yo creo que todos, yo cuando estoy nerviosa se me entra la voz por si acaso, no es esta no es mi voz. Em, Nosotros estamos más vulnerables, ¿no? No nos sentimos como sociedad, como mundo en estos momentos, que no podemos manejar esta enfermedad, ¿no? Esta pandemia. Entonces, al estar en un estado, yo creo, de mayor vulnerabilidad, de mayor sensibilidad, de estar de alguna manera obligados a permanecer en un lugar o en tareas que no son las que cotidianamente hacemos, o en esto mismo de romper, de que, no sé, en marzo ya todos nuestros proyectos que teníamos ahora tienen que ser reelaborados, resignificados, entonces eso ya es un desgaste, ¿no? Cognitivo, emocional. Entonces, yo creo que eso nos coloca en una debilidad, ¿no? Mucho mayor para poder enfrentar la muerte y nosotros nos dicen COVID, inmediatamente yo creo que la mayoría de la población se imagina inmediatamente que vamos a morir. Después hay imágenes, todo esto de los medios de comunicación que tampoco nos ayudan, internet, en donde todo es catastrófico, todo lo que nos muestran, digamos, es lo peor, ¿no? Entonces eso no nos ayuda. Eso a lo primero que me preguntaba Elías. A lo segundo, sí, la muerte es parte de la vida, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, como sociedad, no sé si es parte de la modernidad o posmodernidad, ¿no? No evitamos el sufrimiento, hay una tendencia a evitar el sufrimiento, entonces lo más lindo, lo que sea lo más llevadero, buscamos lo que sea lo más fácil, entonces eso de alguna manera no nos da cierta capacidad de afrontamiento, ¿no? O de crecer en ciertas defensas que puedan ser las más, eh, no sé, lo que más nos pueda ayudar a responder de una manera más satisfactoria ante situaciones difíciles. En estos momentos yo creo que así como cuesta o es difícil afrontar la muerte, también es difícil afrontar los problemas, ¿no? Las dificultades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la educación? Al niño le cuesta le cuesta el colegio, la exigencia del colegio, le cuesta determinada profesor como enseña, entonces ya vamos nosotros como mamá y tratamos de quitarle, digamos, esta dificultad, ¿no? Y no enseñarle a que aprenda a enfrentarlo. Entonces, cosas tan sencillas como esta, a cosas mucho más complejas, ¿no? Después, frente a una muerte o un duelo, no, que no me vea llorar, decimos como mamá, que no me vea sufrir, que no vea la abuelita que se va haciendo mayor o cuando la abuelita se va enfermando, o sea, que tenga el mejor recuerdo. Entonces, como que lo mejor es la juventud, lo mejor es estar sano, lo mejor es lo que nos dé satisfacción, lo que nos haga sentir bien. Y todo lo que se corresponde a lo demás ya es negativo, entonces lo evitamos. Creo que hay esa tendencia también en la educación que estamos dando. Y eso influye muchísimo para poder afrontar, digamos, la muerte como algo natural. Muchas gracias, Andrea. Acaba de llegarnos una preguntita a través del chat que dice, viene de Osiris Salinas. Dice, buenas noches. ¿De qué manera puede entorpecer el proceso de duelo el hecho de no poder ver a nuestros seres queridos o conocidos e incluso que no se realice un entierro con características comunes, tomando en cuenta este como un ritual que ayuda a la elaboración de la pérdida? Entorpece. Y aquí es donde tenemos que buscar, eh, yo creo que tendríamos que, los psicólogos en estos momentos no estamos en todos los centros de salud, no estamos en todos los hospitales. Entonces yo creo que es importante en estos momentos al mismo personal de salud, que a lo mejor va a ser el que va a estar en contacto directo con la familia, ¿no? El poder, eh, no sé, sugerir, ¿no? Estas despedidas simbólicas, ¿no? Frente
a las personas que han sufrido una pérdida justamente para poder dar significado a esta pérdida. Porque si no hacemos el ritual, ¿no? Si no hacemos esto simbólico de dejar partir, al final estamos haciendo que el doliente, o sea, que las personas que han perdido un ser querido, vayan extendiendo este proceso de duelo. Y sabemos que si se extiende en el tiempo, se van creando nuevos mecanismos de defensa o de afrontamiento que no van a ser los más adecuados, ¿no? En el tiempo, que no va a ayudar. Sí, muchas gracias. Tenemos otra preguntita acá que nos dice, ¿cómo afrontamos cuando uno es el responsable del contagio a esa persona y muere? ¿Cómo lidiamos con la culpa de uno mismo y ante los demás familiares? Nos pregunta Patricia Torres. Aquí hay que trabajar justamente el pensamiento, ¿no? Aquí hay que hacer una reelaboración de este pensamiento que está llevando a esta culpa y ser conscientes de que, no sé, yo pensaba hoy día mismo en esta persona del mercado campesino que ha estado vendiendo, si no me equivoco, y no sabemos cuántas personas más ha contagiado. Hay muchas personas que son asintomáticas, que ni siquiera saben o están en una etapa inicial del COVID o no se han dado cuenta. Entonces hay que hacer un trabajo, hay que hacer un proceso de reelaboración cognitiva sí o sí para poder elaborar este sentimiento de culpa. Y la culpa, no sé si es la palabra correcta, pero la mejor manera a lo mejor de poder elaborarla es viendo lo que es real. O sea, sabemos que en la realidad todavía los científicos nos dicen que nos podemos contagiar de coronavirus en determinadas situaciones. Después nuevamente salen otras noticias que nos dicen que son en otras situaciones. Entonces eso también tenemos que manejar, que no hay una certeza, ¿no? En cuanto al cuidado o la prevención de la enfermedad también. Muy bien, tenemos una pregunta más que viene de parte de María Isabel Zapata. Nos dice, ¿y los medios de comunicación o redes sociales no ayudan? Porque quien sale y contagia es netamente responsabilidad de uno. Del que sale y contagia, te refieres, María Isabel, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sí, si tú eres consciente que tienes la enfermedad y estás saliendo, sí. Pero si tú no eres consciente y necesitas salir por razones de trabajo, como tú estás planteando, o por evitar, te voy a contar el caso. Nosotros acá tenemos un hogar, 28 muchachitos, y hemos tomado una opción como comunidad de que hay una hermana que es la que traslada el personal. Ella no se baja de la movilidad, pero sí hace el traslado del personal de los que vienen a atender en determinado horario a los muchachos y en horario, y los va a dejar cuando culmina, digamos, su horario de trabajo. Entonces va a llegar un momento en que ella puede estar expuesta, toma todas las medidas de seguridad, pero no hay una certeza, ¿no? Es un riesgo, siempre estamos en riesgo, ¿no? Llega una pregunta también de Dayana Tejerina que dice, buenas noches, ¿cómo podremos ayudar a enfrentar el duelo en este tiempo de COVID-19, de pérdida de seres queridos con enfermedades crónicas? Yo creo que lo que ayuda es lo que planteaba un poco al principio, ¿no? De esta exposición, donde yo decía que, estoy buscándola, de alguna manera es vivir este duelo anticipado, ¿no? Sabemos que la persona que tiene una enfermedad crónica puede correr el riesgo de morir, ¿no? Y que a lo mejor en este último periodo, cuando tenga que estar internada en el hospital, nosotros no vamos a poder asistirlo por estas medidas de seguridad que se están dando en los centros sanitarios.
Entonces yo ya tengo que empezar este trabajo de despedirme en el buen sentido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A expresar aquello que esté pendiente en esta relación, ¿no? Lo que nosotros no hemos dicho, no hemos expresado con anterioridad, ¿no? El ser capaz de pedir perdón, a lo mejor si no puedo con las palabras, con algún gesto, el recordar aquellas cosas que hemos hecho juntos y que nos han enriquecido, el no cansarnos de decir cuánto amamos a esa persona, cuánto la queremos, y también tener esta actitud, ¿no?, de gratitud y de decirlo, te doy gracias por esto, te acuerdas de tal cosa y tú has estado. Yo creo que eso fortalece, sana y nos prepara. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, pienso y coincido contigo de que algunas de las sugerencias o recomendaciones que se han brindado en tu ponencia para anticipar el duelo o acompañar el duelo, no tienen el poder de resolver el duelo en lo inmediato. Y ni siquiera podríamos pensar de que en lo inmediato van a hacer que la persona se sienta bien, que el doliente experimente algún tipo de emoción positiva o de alivio. Entendemos de que durante estas primeras etapas del duelo, todo duele, la vida misma duele, ¿no? Entonces, eso es lo más normal. Y cuando recomendamos expresar las emociones, eh, conversar acerca de esta pérdida y lo que significaba la persona que ha fallecido, pues lo que estamos haciendo es facilitar únicamente todo, la expresión de todo este dolor que se siente en el fondo del alma. Y bueno, el trabajo de acompañamiento del profesional, pues coincido contigo que consistirá en generar este espacio de desahogo que necesitan los dolientes y que en muchas ocasiones no se lo permiten porque necesitarán mostrarse fuertes con su familia, hacia sus niños, etc. Entonces me parece muy importante. Mm, Te agradezco mucho nuevamente. Ahora vamos a tomar un descansito de 10 minutos hasta las 8:05, donde retomaremos con la siguiente ponencia. Y bueno, entonces en este mismo momento voy a continuar con el silencio para todos, así que pueden ponerse cómodos y a las 8:05 volvemos a comenzar. Retomamos. Muchas gracias, Andrea. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Hasta luego. Dani, ¿estás por ahí? Sí, pensé que me ibas a dar el tiempo para decirles que se cambien, así en el descanso lo hubieran hecho y Allá, quizás entraban todavía te escuchan. directamente. ¿Ah? Quizás todavía te escuchan. Y ya. Voy a copiar el enlace entonces para que así directamente.
Ahora, Jani, este enlace que tú nos mandas implica que salgamos de esta reunión para ingresar a otra sala. Vamos a tener que hacer eso. Porque no se puede conectar directamente con este otro o sostener ambos. No creo que, a no ser que les permita eso a... Ahora estoy viendo. Sí, tienen que dejar para poder entrar a esta otra. Ese es el tema. Ujú. Sí. Porque a mí, por ejemplo, para poder ingresar me dice igual que estoy en otra reunión y que tendría que dejar para poder estar en esta otra. Sí. Hagamos eso entonces, pues que informemos a las personas para que puedan seguir el enlace que está en el chat y empezar allá.